Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta vez las encuestas se acercaron mucho. Los alemanes le han dado la victoria a la CDU con el 28,5% de los votos. Podrán gobernar junto a los socialdemócratas, que se desploman a la tercera posición con el 16% de los votos y su peor resultado. La gran novedad, además del cambio de gobierno, está en el ascenso de la ultraderecha, que llega al 20% y tendrá 152 diputados en una cámara, el Bundestag, que tiene 630 escaños. Sin embargo, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró anoche que piensa mantener el cordón sanitario. Me esforzaré por formar un gobierno federal que represente a toda la población alemana y que resuelva los problemas de nuestro país. Siempre he dicho que una coalición con la ultraderecha está fuera de cuestión. Los votantes de la AfD lo sabían y votaron a este partido de todos modos. Ahora tenemos que ver cómo podemos hacer posible la formación de un gobierno. El próximo canciller apela así a la responsabilidad de los partidos democráticos y se propone que en Semana Santa, a más tardar, el país tenga un nuevo ejecutivo. Puede que sea incluso antes, si ese gobierno lo forman solo dos partidos, y la verdad es que con el escrutinio ya terminado, solo la CDU y el SPD suman ya la mayoría absoluta. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. El gran motor europeo ha votado en mitad de un escenario global de incertidumbre, con Europa relegada por Trump, con la interferencia de Elon Musk en campaña. Caen los socialdemócratas, también los liberales, caen los verdes, aunque obtienen representación. Sube la CDU y la izquierda, pero quien más sube es desde luego Alternativa por Alemania, que ha crecido un 10%. Ha obtenido de hecho 10 millones de votos en las elecciones, que han tenido más participación, el 84%, desde la reunificación alemana. Hoy por Hoy Noticias. La corresponsal de la SER en Alemania es Carmen Viñas. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A partir de este escrutinio que estábamos contando ahora, el escrutinio que dejaron ayer las urnas, ¿qué escenario se abre ahora en Alemania? Bueno, el primer análisis que podemos hacer es que Alemania ha dado un completo giro ideológico con la elección del bloque conservador y de la ultraderecha como las fuerzas con mayor peso en el Parlamento. Según los resultados preliminares, la derecha ha conseguido un 28,6%, un aumento de 4,4 puntos respecto a las anteriores generales, mientras que el partido Ultra Alternativa por Alemania ha duplicado su porcentaje de votos hasta el 20,8%. El líder de la derecha, Friedrich Merz, quiere darse prisa en formar gobierno. Su deseo es empezar a explorar posibles pactos en una semana. Die Welt da draußen wartet nicht auf uns und sie wartet auch Europa y el mundo esperan a Alemania, dice Merz, quien confía en llegar a un gobierno viable antes de Semana Santa. Los socialdemócratas, muy debilitados, con un 16,4% y una caída de 9,3 puntos, son los primeros con los que hablará, porque matemáticamente pueden formar con ellos una gran coalición, pero lo hará sin el canciller Olaf Scholz, quien ya ha anunciado que no va a ser ministro en un ejecutivo conservador. Merz mantendrá el cordón sanitario, tal como ha prometido, aunque la ultraderecha insiste en tender la mano. Su líder, Alice Weidel, considera que los alemanes les han dado un claro mensaje y que ellos están preparados para asumir responsabilidades de gobierno. En cuanto al resto de partidos, los verdes han alcanzado un 11,6%, con una caída de 3 puntos, y los liberales, que provocaron el fin del gobierno tripartito, ni siquiera entran al Parlamento. Han recibido un 4,3% de votos, lo que implica una caída casi de 7 puntos. También se queda fuera la escisión de la izquierda, la alianza Sarah Wagenknecht, y la izquierda, sin embargo, a quien auguraban muy malos resultados, ha subido 3,9 puntos hasta el 8,8%, de modo que dispondrán de grupo propio. En Berlín está también el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Antonio, el auge de la ultraderecha se explica especialmente en los 5 estados del este y también en el voto joven. Así es, Alemania vuelve a estar partida en dos. El oeste es de la CDU, el este de Alternativa para Alemania. Hay municipios del este donde los ultras suman más del 40% de los votos y localidades en el oeste donde pasa lo mismo con la CDU. Esto implica que la extrema derecha tiene además dos importantes bastiones, las dos ciudades más pobladas del este, Dresde y Leipzig. Al oeste y al sur, la CDU muestra su fuerza en Frankfurt, en Stuttgart o en Múnich, en toda la zona industrial de la mitad occidental de Alemania. A los socialdemócratas les queda quizá como premio de consolación sus victorias en Hamburgo y en Dortmund. Caso aparte es Berlín. De nuevo es una isla rodeada de un mar de extremismo. En la capital, Alternativa para Alemania es la cuarta fuerza y el apoyo mayoritario se lo reparten entre la CDU,
el antiguo Berlín Occidental y la izquierda de Die Linke en la mitad oriental. En cuanto al reparto por edades, los votantes más jóvenes apuestan por este último partido, por la izquierda de Die Linke, pero entre los 25 y los 44 años el respaldo principal es para la extrema derecha. A partir de ahí, la CDU cosecha el apoyo mayoritario del resto de la población. Y un dato más, los hombres han votado más a los ultras que las mujeres. Antonio, Carmen, seguimos en el abierto. Hasta luego. Decíamos que estas elecciones en las que Elon Musk o J.D. Vance han querido inmiscuirse se celebran en un momento especialmente delicado para Europa, a la que Donald Trump está dispuesta a relegar con aranceles y con desprecios. Por ejemplo, con la negociación para la paz en Ucrania, una paz bajo las condiciones que Trump acuerde con Putin en el encuentro que dijo que quería tener con él antes de que se acabara el mes. Esto sería esta semana, pero no está claro que vaya a ser. Lo que sí va a ser es el viaje de hoy de Macron a la Casa Blanca para verse con el presidente de los Estados Unidos, al que el jueves irá a ver el primer ministro británico Starmer. Eso mientras hoy mismo Pedro Sánchez viaja a Kiev. De hecho, acaba de llegar ya el presidente español junto con otros líderes europeos para trasladar allí su apoyo a Zelensky, al que Trump ha llamado dictador. Que hay dirigentes que están cambiando el guión de una manera copernicana del orden global. Hay que recordar, no estamos ante un conflicto. Aquí, en Ucrania, lo que hay es un agresor y un agredido. Cuesta creer que haya dirigentes que hablen de que Zelensky es un dictador, cuando Zelensky fue elegido con los votos de la gente. Europa quiere mandar su apoyo a Zelensky hoy, cuando se cumplirán 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, que ahora Trump presenta de otra manera y dice que fue culpa de los ucranianos. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. 3 años después, Zelensky empieza a hacer concesiones, consciente de que ha perdido el apoyo fundamental de Washington, y se ofrece incluso a renunciar a la presidencia del país. Sí, tanto en el frente político como en el militar, Ucrania llega al tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala en una inesperada situación de debilidad a raíz de lo que en Kiev se considera la traición de Trump. Por eso, y después de los ataques personales del magnate, Zelensky se ha mostrado dispuesto a no presentarse a la reelección si permite que Ucrania entre en la OTAN. Si necesitan que deje mi puesto, lo haré, decía Zelensky ante la prensa mundial a pocos metros de un palacio presidencial en el que espera hoy a Pedro Sánchez y a los máximos dirigentes europeos, mientras en el campo de batalla, digo solamente un día, 24 horas. Soldados como Lena, que vivía en España cuando hace 3 años Putin intentó tomar Kiev, invita a los negociadores a que pasen con ella solo 24 horas en el frente. Me duele que cada día sigo perdiendo mis compañeros, pero si hay paz, diciendo que una parte de los territorios se quedará bajo el mando de Rusia, entonces las muertes de todos mis compañeros no han valido la pena. 3 años después, y mientras se habla más de Ucrania en lo político que en lo militar, el frente se está recrudeciendo y hay casi 200.000 nuevos desplazados solo en los últimos 5 meses. Desde Dnipro, Federico Sersale, jefe de ACNUR. Estados Unidos no es el único donante, también tenemos otros y estamos... Advierte en el frente de los riesgos de si Estados Unidos corta la financiación. Los rusos controlan ya 3/4 partes de las regiones claves del este y hay más de 11 millones de ucranianos que 3 años después siguen fuera de sus hogares. Hasta luego, Nico. Hasta luego. Del aniversario de la guerra en Ucrania y del resultado de las elecciones en Alemania se está hablando ya a esta hora en la reunión que tienen en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión en el Consejo Europeo. Ahí está Enrique García Pozo. Enrique, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Reunión en la que los ministros van a ratificar el 16º paquete de sanciones a Rusia y hablarán de la guerra en Ucrania en esta fecha simbólica, un día en que Bruselas exhibe el apoyo al país con Ursula von der Leyen y Antonio Costa, así como gran parte del Colegio de Comisarios desplazados a Kiev. En esta lucha por la supervivencia también está en juego el destino de Europa, acaba de escribir la presidenta del Colegio de Comisarios desde Kiev. Aquí en Bruselas... Zelensky is elected leader, elected in free and fair elections, and of course during wartime you can't have elections. La alta representante Kaja Kallas acaba de defender la legitimidad del presidente Zelensky y ha anunciado que mañana viajará a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio. Enrique, gracias. A vosotros. Esta velocidad a la que están cambiando las cosas obliga al PP aquí en España a situarse en un escenario del que Feijóo trataba de escapar. Prefería la política nacional, pero tanto el PSOE como Vox han tomado posiciones en torno a Trump y a su política sobre Ucrania, y en el PP no van a tener más remedio que entrar en ese marco. Feijóo ya tuvo que pronunciarse a favor de Zelensky y hoy mismo ha convocado a exministros de su partido para posicionarse sobre Ucrania. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP se pone las pilas internacionales. Tras semanas de regatear todo lo que tenía que ver con Trump, Feijóo
Feijoo ha saltado a la arena a raíz del plan de paz que Estados Unidos y Rusia están tramando para Ucrania. El líder popular se encierra hoy en Génova con un nutrido grupo de exministros, diplomáticos y analistas para diseccionar la evolución del conflicto. En la mesa los extitulares de Defensa, Morenés, Trillo, Cospedal y los de Exteriores, Margallo y Palacio. El jefe de la oposición ha estado además en contacto estos días con Aznar y Rajoy para pulsar su opinión. Dice el PP que el apoyo a Ucrania y Zelensky debe ser incondicional y que no se puede desviar la atención ni repartir culpas, que esta guerra la causó el régimen de Putin, e insiste en que Sánchez debe comparecer en el Congreso para explicar su hoja de ruta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Se está hablando mucho de si España tiene que aumentar su gasto en defensa, pero para eso, como para todo lo demás, hacen falta unos presupuestos. El Gobierno trata de acercarse a sus socios y quiere que haya avances esta misma semana. Hoy se celebran en Barcelona las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat que estudiarán la fórmula para hacer, por ejemplo, inversiones en Cataluña. El miércoles, pasado mañana, está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la deuda con las autonomías. Pero lo más relevante, decíamos, puede que ocurra hoy mismo. Junts debate si retira su propuesta para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Este es el punto en el que Sánchez tuvo que ceder para que saliera adelante el decreto con la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. Ahora Junts podría retirar ese punto después de que lo pidiera el mediador internacional que supervisa las negociaciones entre el PSOE y el partido de Puigdemont, con quien Zapatero habló el viernes en Suiza. Tengo que reiterar el agradecimiento a Junts por su predisposición, aún con las dificultades, aún conscientes como somos que hay acuerdos que se han dilatado en el tiempo, que son difíciles de ver, pero todos los mejores productos de la historia política son fruto del acuerdo. Veremos hoy qué decide Junts. Barcelona, Marina Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, reunión de alto voltaje en la sede de Junts. El tema es lo suficientemente trascendente como para abordarlo en un debate riguroso. Ese es el mensaje que ha mandado el secretario general del partido, Jordi Turull, a los suyos para convocarles a la ejecutiva de esta mañana. La cosa está, nos dicen, muy tensa y puede pasar de todo. Eso nos trasladan fuentes de la cúpula del partido. Pesan 3 factores en la toma de esta decisión. La primera y más importante, la certeza interna de que aunque terminaran por no retirar la cuestión de confianza, la cuerda ya no da mucho más de sí para seguir tirando de ella. Saben que Sánchez no va a ceder y no va a someterse a esa cuestión de confianza y a partir de ahí la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde podemos seguir apretando? Admiten fuentes del partido que no podrían ir mucho más allá con una moción de censura, por ejemplo, junto a PP y Vox. Eso no se lo plantean, lo cual nos lleva al segundo factor. Venimos de una semana difícil para Junts con la no moción de censura a la extrema derecha en Ripoll y volver a quedar en la misma foto votando junto a los ultras, hombre, pues sería bastante incómodo. Y luego está la eterna competencia con Esquerra Republicana. Esta semana se van a desencallar compromisos pendientes entre el PSOE y los republicanos y en Junts no quieren que los de Junqueras acaparen todos los focos. Veremos qué es lo que ocurre hoy. Es un lunes con mucha información política. En menos de una hora el presidente valenciano Carles Mazón va a participar en un desayuno informativo en Madrid. No va a ir Feijoo, que tiene una entrevista en la tele, aunque irán otros dirigentes del PP para apoyarle después de la moción que se votó la semana pasada en Les Corts. Hoy les hemos contado aquí que el Mecanismo de Protección Civil Europeo va a investigar qué falló en la gestión de la DANA y cómo se pueden aplicar protocolos que eviten tantas muertes. Y también en Madrid, pero en este caso en el juzgado, comparece hoy el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que ha aplazado varias veces su cita con la jueza y hoy tiene previsto declarar por un supuesto fraude a Hacienda de más de 350.000 euros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Papa Francisco sigue en el hospital y su estado es crítico, según contó ayer el Vaticano, que informó también de una insuficiencia renal. Roma, Joan Solés. El pronóstico sigue siendo reservado. Francisco sigue estable dentro de la gravedad. Necesita oxígeno de alto flujo, transfusiones para aumentar las defensas de su organismo y se ha detectado una leve insuficiencia renal. Según los neumólogos, el Papa necesitará muchos días de terapia de oxígeno y no es previsible que mejore de un día a otro. Hay que esperar algunos días antes del pleno efecto de la terapia farmacológica. Según las mismas fuentes, la mayor preocupación está en el hecho que la situación clínica compleja del pontífice pueda esconder
otras enfermedades no detectadas hasta ahora. En Israel, el primer ministro Netanyahu amenaza con romper el alto el fuego en Gaza en cualquier momento. Lo ha hecho después de que Hamás protestase por la decisión de Israel de paralizar la liberación de 620 presos palestinos. Una decisión que se mantendrá hasta que Hamás pare las ceremonias humillantes en la entrega de rehenes como la que vimos la semana pasada. Según Netanyahu, el ejército ha aumentado su nivel de alerta y dice: nuestros soldados saben hacer bien su trabajo. Y los banqueros se han subido el sueldo en el último año, en el que han vuelto a batir récord de beneficios. Los que más han ganado han sido el presidente y el consejero delegado del BBVA. Carlos Torres, el presidente, ganó el año pasado casi 8 millones. Es una información de Jordi Fábrega. 2024 ha sido un buen año para las cuentas corrientes de los banqueros españoles. A falta de los datos del Santander, los que más han recibido son el presidente y el consejero delegado de BBVA. Carlos Torres, el presidente, cobró el año pasado 7.930.000 euros. Es un 4% más. Su consejero delegado, Nurgens, también supera los 7 millones de sueldo entre fijo y variable. Pero el sueldo que más ha subido es el del consejero delegado del Sabadell. César González Bueno ha cobrado un 84% más, 3,3 millones de euros, al incorporar por primera vez un variable a largo plazo, mientras que el presidente del banco también se subió el sueldo el año pasado un 13%. En el caso de CaixaBank, el consejero delegado ha recibido un 9% más, 4 millones y medio, y el expresidente Goiri Golzarri 2,3 millones de euros, a los que sumará además este año 1,8 millones adicionales por un pacto de no competencia. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana, muy pendientes del análisis postelectoral alemán y de ese tercer aniversario de la guerra en Ucrania, compartiremos el análisis de la actualidad con Antón Losada, con Estefanía Molina y con Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.